Muchas gracias a todos. Vamos a empezar. Los voy a poner a todos en mute. Adelante, por favor. Buenos días, colegas de la industria. Les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. Pues hoy nos vamos a enfocar en la transformación digital. Pues vamos a hablar de un tema que todos estamos esperando, que está en auge, que está muy importante en la industria de microfinanzas. Para el día de hoy vamos a dividir el webinar en dos partes. El diagnóstico del avance de la transformación digital en las instituciones de microfinanzas en Latinoamérica que ha realizado la empresa Ontrix, que tiene su sede en Costa Rica, y posteriormente vamos a hablar de la experiencia de RedCamif. El objetivo que nosotros estamos buscando el día de hoy es dar a conocer a todos ustedes los principales hallazgos en torno a la transformación digital en 11 países de Latinoamérica y cuáles deberían de ser esas prácticas o buenas prácticas para que ustedes puedan identificarlas y ponerlas a implementarlas, ¿verdad?, en sus instituciones. Entonces vamos a iniciar dando la palabra a don Alex Silva, presidente de Bien, muy amables. Gracias a todos. Yo les voy a pedir a todos los participantes que por favor se pongan en mute para poder no tener sonidos que distorsionen. Si nos ayuda con la presentación, Georgina, por favor. Un desglose de... ¿La están viendo? ¿La pueden ver ahora? Sí, ahora la sí. tenemos, sí. Ok. Sí, así es. Pero ¿qué van a hacer les ahora? voy a pedir a ¿Acelerar todos, por favor, de nuevo, que si ustedes no están participando, que se pongan en mute. Muy amables, gracias. Entonces, con esto podemos empezar la presentación. Sí. Yo les doy muchas gracias. Nosotros hicimos, cuando digo nosotros, con el apoyo de RedCamif, estamos, Ontrix hizo un estudio, contrató más bien, en el cual estamos nosotros muy contentos con los resultados. Y quisiera presentarme primero para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Alex Silva yo soy el director ejecutivo de Ontrix y nuestra labor es apoyar a las microfinanzas. Y hemos hecho muchos estudios para apoyar las microfinanzas y entre ellos este estudio, el objetivo de ello es un esfuerzo sobre digitalización. Nuestro objetivo no era recomendar qué hacer, no les vamos a decir, sino que simplemente vamos a decir en dónde se encuentra hoy. Sí, yo les voy a pedir a todos de nuevo, tenemos a algunos de ustedes que están, que no se han hecho mute y les pido por todos los demás que por favor nos hagan ese favor. Bueno, gracias a todos. Este estudio, se ha hablado mucho de digitalización. Sin embargo, lo que nuestro objetivo es muy simple. Lo que buscábamos era poder decirles a todos ustedes qué es lo que realmente es, dónde se encuentra la industria en Latinoamérica en este momento. Es muy específico el estudio. Se incluyeron, lamentablemente no incluimos a todos los países, el alcance era demasiado amplio, pero hay varios países de la red que están incluidos. Ya mi colega Georgina, que va a presentar el estudio, lo detallará. Y de nuevo, no es cómo hacerlo, ni siquiera hacia dónde ir, sino que simplemente dónde se encuentran. Creo que es muy importante tener un benchmark, algo contra qué compararse. Algo que yo pueda decir, si yo estoy pensando en digitalización, y todos estamos pensando en eso, sobre todo con la crisis, con el COVID, y que veamos, bueno, ¿dónde están los otros?
Georgina va a aclarar, este estudio se hizo antes del COVID, se inició antes del COVID, se terminó al final, pues algo del COVID logramos introducir, pero es un benchmark de dónde se encuentran las otras organizaciones. Creemos que es muy importante para poder compararse. Esta es la primera de las presentaciones que haremos. Luego, la red también va a hacer una segunda parte, una presentación en la cual, después que terminemos el estudio, la red hará una presentación de lo que la red está haciendo con respecto a digitalización. Creemos que esto es, esperamos que sea muy útil. Y bueno, y sin más, entonces procederemos a la presentación. Sí queremos darles algunas reglas sobre cómo proceder. Así que, si, Georgina, Ok. la siguiente slide, por favor. Ok. ¿Ya están viendo esta? No. Se quedaron pegados. Bueno, en lo que ella la encuentra, les comento, son tres reglas fáciles. Vamos a aceptar preguntas, de hecho queremos preguntas, esto es muy importante, queremos escucharlos, pero las queremos al final. Entonces, lo que les vamos a pedir es que por favor hagan sus preguntas por medio del chat. Si ustedes pueden hacer sus preguntas, el sistema tiene un sistema de chat, si ustedes pueden en el chat hacer las preguntas, nosotros las vamos a estar anotando. Asumimos que muchas van a ser repetidas, las vamos a estar sintetizando para luego poder al final responderlas. Lo otro que queríamos pedirles, ya se los hemos pedido, es que por favor se pongan en mute. Ya veo que casi todos están en mute y agradecemos mucho esto, ¿no? Y con esto entonces le paso la palabra a mi colega Georgina. Georgina, la presentación no se ha movido. No se ha movido, ok. Deje ver si puedo compartir porque en mi pantalla estoy viendo la siguiente. ¿Están viendo la siguiente, Firmina? No, Georgina, no se ha movido. Ok. Es importante también... ¿Están viendo la presentación ahora? Ahora sí. Ok, Pero perfecto. pero tiene que poner la pantalla completa. Ok. Supuestamente estoy en pantalla completa, qué pena. No. Estamos. Poner pausa. Ok, voy a compartir la pantalla otra vez. Usted estaba diciendo algo, Araceli, para mientras lo arreglamos, ¿Ahora la están viendo? pero no está completa. Andrea era Andrea, por favor. disculpe, Andrea, adelante. Sí, don Alex, para los participantes, al final también vamos a pasar la presentación. Tenemos el listado para también pasarles la presentación a ellos al final por si la requieren, ¿verdad? Vamos a tener a disposición las presentaciones. Ok. Vamos a ver. Les pido disculpas por el inconveniente. ¿Ahora? Sigue sin solo la parte, pero si quiere, vamos adelante como está, Georgina. Bueno, sí. Buenos días, mira, tal vez yo creo que lo que pasa es que estás compartiendo la pantalla de tu computadora. Lo que tienes que compartir es la presentación para que se te pueda hacer grande. Ok, espérate. Es correcto. Solo es el botoncito de abajo cuando uno presenta ya en directo toda la presentación. Ok. Ya tenemos el primer desafío de la digitalización. Totalmente, totalmente. ¿Ahora? Ahorita estamos viendo la vista del modelo. Ok, entonces ya. Bueno, les pido disculpas, o sea, no, aquí me comió la tecnología. Tiene el doble monitor, comparte el otro monitor. Ah, ok.
Georgina, vamos como la pantalla como la tiene a media, si quiere, no hay problema. Vamos adelante. Adelante, Georgina. Ok. Ponga la presentación. Ok, aquí está. Bueno, les pido disculpas, no sé, la vez pasada me salió, ahora no lo pude. Bueno, como decía don Alex, este estudio lo lanzamos hace poco en julio de este año. La idea de esto fue, no es hacer recomendaciones sobre cómo deberían proceder las instituciones de microfinanzas en cuanto a lo que es la digitalización, pero la idea era más que todo hacer como un mapa situacional de cómo está la industria. Vemos desde hace muchos años, los que tenemos ya algunos años en la industria, que venimos de distintos foros internacionales donde se nos habla de la transformación digital, que vienen las fintechs, que las microfinanzas van a desaparecer, que si esto si las instituciones no proceden de esta forma, entonces se van a ver afectadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros detectamos que había mucha ansiedad en la industria en el sentido de que muchas instituciones no sabían cómo hacerlo, o sea, cómo arrancar con esta digitalización. Entonces, lo que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un mapeo y vemos cómo están las instituciones en general y que sirve ahí como un benchmark, como dice don Alex, para que las otras instituciones puedan ver qué es lo que están haciendo sus pares? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Contratamos a una compañía, no lo hicimos nosotros, una compañía costarricense que se llama Corporación eMerger, y entonces ellos fueron los que se encargaron de hacer este estudio. Entonces, básicamente los objetivos eran tres: medir el grado de digitalización de las instituciones de microfinanzas de Latinoamérica. Como dijo don Alex, no abarcamos a todas las instituciones, ni en todos los países, abarcamos aquellos países donde la industria de microfinanzas es relevante en cuanto al impacto o la participación dentro del sistema financiero total. Después, una vez con eso, también vimos cuáles eran los motivos para transformarse las instituciones. ¿Era porque los demás lo estaban haciendo y es algo que yo no puedo quedarme por fuera, o es algo que yo sentía la necesidad real dentro de la institución? Y finalmente, cuáles eran los recursos disponibles con cada una de estas instituciones. Entonces, ellos hicieron lo hicieron de una forma que encuentro muy interesante, que lo vieron desde una forma holística, o sea, integral de toda la organización. Y ellos desarrollaron un modelo que llaman el ROM, que viene por las iniciales de cada una de las dimensiones que se consideraron. Entonces, tenemos lo que es regulación, organización, mercado, cultura, operaciones y tecnología. Entonces, para cada uno de estos se evaluaron aspectos cualitativos y cuantitativos. Una vez que hayamos definido esto, definimos una métrica para cual, una vez que teníamos todas las variables, poder clasificar a todas las instituciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue separar unas categorías. Estas categorías, debo aclarar, que las fijaron los consultores. Entonces, tenemos lo que es la categoría manual, que significa que prácticamente no están haciendo nada las instituciones. Eso ya es poco frecuente en muchas de nuestras organizaciones, en vista de que la industria pues tiene ya más de 40 años de trayectoria y hemos mejorado. Ya pasamos mucho de esas hojas de papel donde se llevaban los controles de las señoras, de las hojas de Excel donde se manejaban las carteras en las totales. Ahora, en general, vemos que hay mucho mayor avance en este área. Entonces tenemos el manual, tenemos el básico, que no es tan manual, no es tan elemental como el anterior, pero que sí implica un poquito más de desarrollo. Tenemos un avanzado, que es instituciones que ya están y tenemos finalmente lo que es la parte digital, que es aquellas instituciones que están totalmente digitalizadas, que eso hasta ahora no lo hemos observado, y más adelante hablaré de por qué tampoco es ideal en nuestra industria, dado que las microfinanzas, ustedes lo conocen mejor que yo, es una, como llaman don Claudio González Vega, don Rodolfo Quiroz y
y Pedro Fardela es una banca relacional. Entonces, ese contacto humano, ese contacto con el cliente es la forma como vino a ser disruptiva la industria de microfinanzas y pudo lograr atender a un sector ignorado hasta muchos años. Entonces, con base en esto, se desarrollaron los cuadros comparativos. Aquí nos basamos en la información que muchos de ustedes compartieron con nosotros y aquí deseo reiterar nuestro agradecimiento con todas aquellas instituciones que participaron, que respondieron al cuestionario y también especialmente aquellas otras a las cuales incluso nos atendieron por medio de visitas cuando todavía se podía y por medio de llamadas telefónicas. La información fue muy rica. No vamos a hablar de casos particulares porque con todas ellas nos hemos comprometido a no diseminar ni divulgar ninguna información, todo es tratado de forma confidencial. Y otra cosa importante es que todos esos resultados los vimos de manera integral, o sea, no nos enfocamos en una institución. Sí lo hacemos al final como para ver casos extraordinarios que observamos en la región en general. Y con eso lo que hicimos fue pues ya presentar estos estudios. Ok. Muchas gracias, Georgina. Creo que para poder mejor entender es importante ver qué aspectos se evaluaron. Los que hicieron el estudio le llaman dimensiones, ¿no? O sea, para mí, como cuando yo leo el estudio, solo el saber las diferentes dimensiones, los diferentes aspectos, qué es lo que yo tengo que ver cuando estoy pensando en digitalización, o sea, cuáles son las diferentes áreas en que yo debo pensar, ya me ayudó bastante. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué aspectos se evaluaron. Adelante, Georgina. Ok. Como les decía anteriormente, se evaluaron 6 dimensiones, que son las del modelo ROM. Entonces, como para entender, porque después hablaremos de los resultados, como para que puedan entender a qué se refiere cada una. Entonces, tenemos lo que es organización. Entonces, aquí lo que se vio es dentro de la organización que el grado de digitalización de todas las áreas. Vimos si era uniforme, o sea, si eran todas las áreas que estaban digitalizadas. El grado de participación del personal, esto es muy, muy importante, porque para que una transformación digital sea exitosa, tiene que ser una transformación, tiene que ser un proceso que involucre a todas las áreas. No puede ser algo que venga dirigido desde arriba y permee sin involucrar las distintas áreas, y tampoco es un proceso que deba ser como en algunas instituciones se ve, que es el gerente de informática el que lo lleva y es el que se dedica a eso, sino que tiene que ser un proceso donde haya una persona responsable del proceso que involucre a todas las áreas y que tenga la suficiente autoridad para hacer que las demás personas realmente contribuyan con el proceso. Después tenemos mercado, que son los canales que utiliza la institución con el fin de mejorar la relación con el cliente. O sea, ¿cómo hago el servicio de mis clientes más eficiente, más transparente, más amigable, por así decirlo, para todos ellos? ¿Cómo hago que mi producto realmente llene las necesidades de los clientes? Porque puede ser que yo estoy adaptando un proceso que para mí operativamente me funcione, me ayude a reducir costos, pero no necesariamente se transforme en mejoras para un cliente. Por ejemplo, el otro día escuchaba el caso de una institución que decía, en una conferencia, que hablaban, por ejemplo, que decían, ok, por reducir costos, entonces cierran sucursales y ponen ATMs, pero resulta que las personas no todos tienen acceso a esos ATMs, o que hay otros servicios que quedan por fuera, entonces las personas las estamos obligando a que se desplacen mucho más para recibir nuestros servicios. Eso es lo que tratamos de evitar, o sea, eso es lo que trata de medir esto, que evitemos esto. Cultura es otra cosa muy importante,
Y todas estas vemos que estas dimensiones son dimensiones donde la institución tiene control sobre el proceso. Cultura aquí, ¿qué es? Es un proceso donde yo interiorice dentro de mi organización las razones por las cuales estamos haciendo ese proceso. Que no sea como muchas veces que viene alguien y no explica realmente por qué lo estamos haciendo, por qué, o sea, y por qué molesto si yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma y ahora vienen y me dicen que lo haga así o así, porque, o sea, entender por qué, o sea, cuál es el objetivo de eso. Después tenemos las otras dimensiones que son operaciones. O sea, y eso es con los que han empezado muchas organizaciones, es el grado de digitalización y automatización de mis procesos y sistemas. Eso es, por ejemplo, y digo que eso es muy común porque muchas veces hemos observado que los procesos de transformación digital empiezan porque yo quiero reducir costos. O sea, nuestros mercados se han vuelto muy competidos y entonces yo digo que yo necesito ver cómo reduzco mi proceso donde no tenga tanta papelería, tanto trámite, donde haga el proceso mucho más ágil, etcétera, para poder, qué sé yo, desembolsar más rápido, aprobar un crédito más rápido. Después tenemos lo que es tecnología, que ahí es propiamente el tipo de tecnología que utiliza la organización. Entonces, aquí vemos, o sea, vimos dos cosas, el tipo de tecnología que usan, el grado de sofisticación de esa tecnología y también de dónde provenía esa tecnología. Si era un desarrollo que se había hecho en casa o si eran paquetes que ya vienen enlatados donde yo simplemente los adapto o los modifico o compro incluso en algunos casos algo que esté diseñado especialmente para mi organización. Y después tenemos la parte de regulación, que es muy importante, que si bien no es algo que la institución pueda controlar, pero sí afecta a la organización. Tal vez, y aquí adelantando un poco a las conclusiones, el marco jurídico es relevante. Vimos el caso de un país en particular donde el marco jurídico ha inhibido el desarrollo de la transformación digital dentro de las organizaciones, o sea, un obstáculo. Vemos otras donde, al contrario, la regulación, la participación de la incidencia del regulador ha promovido la transformación digital. Entonces, eso básicamente fueron las áreas que evaluamos a la hora de medir la transformación digital. Muy bien, Georgina. Yo creo que esto nos... muy útil saber, digamos, cuáles son los aspectos. Como yo dije, si yo estoy pensando en digitalización, ya me pongo a pensar, ¿cómo está mi regulación? ¿Cómo estoy? O sea, cada uno de los aspectos. El estudio, una vez que determinó esto, y como dice Georgina, se hizo a través de encuestas primero y luego visitas telefónicas. En aquel entonces se podía viajar. También hubieron visitas físicas. Y entonces creo que aquí estamos ya entrando, ¿cuáles son los resultados del estudio? El estudio va de lo general a lo específico. Primero habla de la región, o sea, qué se observa en la región como un todo, y luego va bajando a cada uno de los países. Creo que los resultados, no hay grandes sorpresas, ¿no? O sea, pero de nuevo, creo que es muy útil. Y obviamente aquí no vamos a presentar todo, pero al final está el link al estudio. El estudio está disponible en la página web y creo que cada uno de ustedes lo encontrará muy interesante. Entonces, cuéntenos, Georgina, adelante. Ok, el día de hoy nos enfocaremos en lo que es Centroamérica. O sea, yo sé que hubo gente de otras regiones que se inscribieron, pero la idea de hoy era enfocarnos. Sin embargo, en general, yo creo que los resultados no están muy distantes de lo que vimos de la región latinoamericana en general. Si vemos aquí en cuanto al nivel de digitalización en general de la región, vemos que estamos en un nivel básico. O sea, la calificación que tenemos es un 62%. Si se recuerdan, la
la tabla que les mostré al principio, vemos que es el segundo nivel, o sea, no estamos muy elementales, pero estamos, o sea, no estamos muy avanzados también. O sea, vemos que hay diferencias entre instituciones dentro de un mismo país, hay diferencias entre países, evidentemente las circunstancias no son las mismas y eso se traduce en resultados, en desarrollos diferentes, pero en general vemos que por ahí andan, muy parecidillas, o sea, no hay mucha diferencia. Guatemala y República Dominicana son los países de nuestra región que tienen el mayor desarrollo, el mayor avance en lo que es la transformación digital. A nivel latinoamericano están Guatemala, República Dominicana, pero también tenemos avances muy importantes en lo que es Colombia, Perú y México. Son países donde hay un avance bastante interesante. Y en cuanto a Honduras y Nicaragua, son los países que muestran un mayor rezago en lo que es la transformación digital. Hay muchas razones para esto y más adelante lo veremos. Ok, sobre las áreas donde se muestra un mayor avance, vemos que es la parte de cultura. O sea, si recordamos la cultura era que el esfuerzo de la organización de interiorizar dentro de mi institución cuáles los objetivos. Operaciones es otra cosa es otra área que está muy fuerte, y lo que es organización. Y vemos, como repito, son las que dependen más que todo. Las dimensiones de tecnología y regulación deben impactadas por factores externos y tradicionalmente en nuestra región, con excepción de Nicaragua, vemos que la regulación es muy poca, o en algunos países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde estoy, que no fue incluida en el estudio, no es prácticamente inexistente. Entonces, eso es algo que, en este caso, tiene una ventaja con otros países, diría yo, que la regulación no ha motivado, pero tampoco ha frenado la transformación digital hasta ahora. Ok, ahora sí vemos. Aquí tenemos los resultados. Entonces aquí podemos ver cómo están. Aquí vemos la misma gráfica. Aquí tenemos, aquí abajo pueden ver el nivel de avance, o sea que estamos en el nivel básico. Y vemos, aquí podemos ver cómo estamos. Vemos que aquí operaciones y cultura son las áreas que tienen mayor avance. Entonces, ¿qué vemos? O sea que la realidad socioeconómica ha provocado rezagos. Eso es particularmente claro, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, donde nosotros cuando hablamos con las organizaciones nos dicen, mire, es que nosotros estamos en modo de emergencia. En este momento no tenemos, o sea, estamos tratando de sobrevivir, y eso, recuerdo que fue pre-COVID, o sea, la verdad es que estas instituciones lo tienen muy complicado porque ya venían de una situación difícil. Entonces, eso complica un poco más el proceso de transformación digital, porque al final de cuentas necesito recursos. Vemos que lo que se hace mucho, ahí vemos limitaciones en que hay instituciones en que ni siquiera están usando servidores en la nube, o sea que todavía hay limitaciones en herramientas que uno diría que son un poco básicas en este momento, que todavía, ya sea por desconfianza o por limitaciones, o sea, recordemos que hay limitaciones de infraestructura dentro de los países también, que muchas veces imposibilitan la transformación digital. Y algo muy importante es que vemos que muchas organizaciones han logrado apoyarse o han logrado mejorar su transformación digital a través de apoyos de instituciones. Por ejemplo, el Grupo BID tiene un proyecto bastante ambicioso que ha apoyado a varias organizaciones en su esfuerzo de transformación digital. Hay un caso súper interesante en Perú con una caja donde tienen incluso hasta un laboratorio donde hacen pilotos, prueban, hacen grupos focales, prueban de herramientas, etcétera, y han logrado hacer un esfuerzo muy interesante. Y tenemos el esfuerzo, por ejemplo, hay otros fondeadores, está Triple Jump, que conozco que tiene, ADA,
muy importante el apoyo que he tenido. Y las redes han sido realmente cruciales y bueno, más adelante escucharemos de Red Camif lo que ha hecho, pero ese apoyo es muy importante. Incluso, les cuento, el caso nosotros de una institución que estaba en uno de esos países digamos, más golpeados económicamente, donde la mayoría de las instituciones decían, mire, es que en este momento no podemos, no tenemos recursos, y sin embargo, estuvimos charlando con una organización que es parte de una red internacional. Entonces, el contar con ese apoyo de mi red implica no solo que me permite mantenerme, estar enfocado, algo muy, muy importante de lo que es este proceso de transformación digital, sino que también me apoya con recursos porque ya lo han implementado en otros países, entonces yo lo puedo adoptar. Otra cosa muy importante es que la transformación digital ha sido más que todo en lo que es ventas, en originación, cobros, áreas de apoyo, contabilidades, básicamente son, como decía yo, las áreas operativas. Muchas empiezan ese proceso buscando eficiencias operativas, reducir mis costos para poder enfrentar y poder ser más competitivo ante la realidad de mi entorno. Y vemos que en general hay, y tal vez pienso yo que eso se da porque nuestras organizaciones desde un principio han enfocado mucho su valor en lo que es esta banca relacional, donde la relación con el cliente es muy importante y en general siento yo que se aprecia mucho al personal y se valida mucho al personal. De hecho, vemos que hay esfuerzos importantes para lo que es desarrollo de destrezas para las personas y eso ha sido algo que ha ayudado a fortalecer el proceso. Vemos también que todavía no hay algunas áreas operativas que están todavía, la automatización es incipiente y vemos que tampoco se ve en muchos casos que hay áreas que no se conversan entre ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo información de clientes que yo puedo aprovechar en distintas áreas, no necesariamente. Entonces, eso es algo que todavía falta. Algo muy importante es que el trato personalizado continúa siendo uno de los factores más importantes. Si bien se busca la transformación digital, no se busca la transformación total. Ya hemos visto casos en otras regiones, en Asia. Hay un caso muy particular de una institución que fue comprada por una fintech o sea, totalmente digital, y eso fue terrible para la organización. Eso más bien ha provocado que estén buscando más bien cómo vender otra vez, porque la organización se ha visto deteriorada significativamente. Tenemos también en algunos países más que otros, vemos la entrada de las telcoms, de las fintechs, y aquí hay un problema. Si bien hablábamos de que en nuestros países, en nuestra región, no hay una regulación muy fuerte y es débil, vemos que la entrada de estas instituciones ha puesto en algunas ocasiones en desventajas a las instituciones de microfinanzas, en el sentido de que como son un animal totalmente distinto, el regulador lo encasilla en otra área y entonces no le exige lo mismo que le puede exigir a otra organización, digamos, una regulada. Entonces, ¿qué hace? Pone en desventaja a la institución de microfinanzas y no solo eso, sino que el problema es el riesgo de que muchas veces atendemos a los mismos sectores y se dan los procesos de sobreendeudamiento de nuestros clientes. Entonces, tenemos problemas de sobreendeudamiento, de exclusión financiera, porque estamos hablando que son clientes que quedan mal con estas instituciones, con estas empresas, y entonces se manchan sus récords crediticios y entonces son personas que después ya no pueden acceder al financiamiento. Entonces es una oportunidad, un problema que se ve. Y después vemos que, como decía, desarrollo de canales, automatización de procesos y herramientas avanzadas todavía es algo que no vemos. O sea, vemos que incluso instituciones que se autoproclaman muy avanzadas, vemos que, por ejemplo, lo que es la minería de datos, los procesos de predicción, nada de eso, o sea, identificaciones biométricas, nada de eso están utilizando en estos países. Entonces, es algo que todavía estamos
poquitito atrasados. Ahora bien, quería compartir esto, que es cómo estamos los países en general. Y aquí me disculpo de nuevo con Costa Rica y con Panamá, que no fueron incluidos en este estudio, pero aquí tenemos a los países de Centroamérica insular e ísmica más relevantes en lo que es el desarrollo de la industria de microfinanzas. Vemos aquí lo que tenemos son las gráficas. Esta presentación, quiero aclarar, va a estar disponible para ustedes a través de nuestro sitio web en los próximos días, así que lo pueden tener para que la puedan ver con más calma. Y como decía don Alex, también el estudio va a estar disponible. Pero aquí podemos ver a todos los países de forma individual. Y si observamos, vemos aquí pueden ver, por ejemplo, operaciones, mercado, cultura, son las áreas que están más, bueno, tal vez Guatemala es de las más avanzadas en tecnología, tal vez se sale un poco del promedio, pero aquí vemos que en general, cultura, organización, operaciones, en general, en todos los países, son las áreas, las dimensiones en que hubo mayor desarrollo de las organizaciones. En todas vemos el caso de Nicaragua, que es el que está mejor en regulación, pero vemos que todas en regulación hace falta mucho, y es algo que tal vez se puede mejorar a través de las redes, es algo que un esfuerzo individual de una organización de microfinanzas no va a tener el mismo impacto cuando se va en bloque, pero sí vemos que regulación es algo. Tecnología es otra área que, con excepción de Guatemala, que ya cae en un nivel que es avanzado, la mayoría de los países están más rezagados. Bueno, Dominicana es otro país que está muy, muy avanzado. Y coincide con lo observado, ¿verdad? Como les decía yo, en general, Dominicana y Guatemala son los países que presentan un mayor desarrollo en lo que es transformación digital. Y aquí hay varias cosas interesantes. En Dominicana vemos el caso de dos instituciones bancarias que tienen esfuerzos extraordinarios, muy, muy interesantes, que nos encantó conocer. Pero también tenemos en Guatemala, vimos varios casos, pero hay una ONG que ha hecho un esfuerzo realmente formidable. Entonces, vemos que el proceso de transformación digital no necesariamente está ligado a mi figura jurídica, a mi figura legal. Eso está más ligado a la visión que hay desde arriba y que busca permear hacia el resto de la organización. Entonces, si tenemos un liderazgo claro, si tenemos un alineamiento muy, muy concreto y estructurado en relación a la visión y misión de la organización, vemos que son los procesos mucho más exitosos. Y es algo que vimos en esos casos que llamo yo estrella, que vimos en la región. Vemos que hay realmente un apoyo por parte ya sea de la gerencia general, y la gerencia general a su vez tiene todo el apoyo del directorio, pero estamos que el convencimiento viene desde arriba, y ese se viene y se transmite al resto de la organización. Muchas gracias, Georgina. Yo creo que, de nuevo, primero, nos disculpamos con todos por no estarles proyectando la pantalla completa, lo cual en una presentación sobre digitalización muestra que tenemos todavía mucho que avanzar. Pero bueno, como comentó Georgina, no solo el estudio, sino que la presentación estarán disponibles para que usted, y también la grabación estará disponible para que ustedes la puedan compartir, incluso ustedes la pueden revisar y compartir con sus colegas. Habiendo dicho esto, hay algunas conclusiones generales que pueden derivarse del estudio, que nosotros, basado en esto, creemos que es importante compartir con ustedes. Como dije, el estudio se hizo antes de COVID, pero obviamente en la publicación sí ya se conocía el impacto que iba a tener
Y ciertamente el COVID es una de esas cosas que no es que haya cambiado, ha acelerado las conclusiones, ha acelerado la necesidad que todos sentimos de digitalizar, ¿no? Pero adelante, Georgina, comparta las conclusiones. Ok, básicamente yo creo que la más importante es, el proceso de transformación digital es un proceso continuo, es un vehículo para conseguir mis objetivos estratégicos. O sea, no es un fin por sí mismo. Eso es muy importante porque no es mi objetivo no puede ser en algún caso la transformación misma. Después vemos que los procesos o sea, que se han focalizado en lo que es el cliente, donde la persona, o sea, el cliente es el importante, donde busco satisfacer las necesidades de mi cliente, cómo lo atiendo mejor, cómo hago el servicio más ágil, cómo lleno mejor sus necesidades, alineado donde una cultura de liderazgo realmente hace la diferencia en un proceso de transformación digital. Eso lo vimos con muchos casos en distintas instituciones en la región. Vimos también el caso de una institución, por ejemplo, en Colombia, un caso formidable, donde una institución muy pequeñita que se acaba de convertir en financiera, pero tiene un liderazgo tan fuerte por parte de la organización que el proceso de transformación digital de ellos es realmente impresionante. O sea, ellos incluso están utilizando, son de las pocas que usan modelos predictivos, que usan, que están haciendo minería de datos. Es muy impresionante ver lo que han hecho, pero volvemos a lo mismo. Están centrados en el cliente y hay un fuerte liderazgo que está impulsando eso. Después, muy importante, o sea, el proceso de transformación digital tiene que ser un proceso donde yo primero me hago un análisis interno de cuáles son mis necesidades, cuáles son mis objetivos y mis oportunidades. O sea, no puede ser, y es muy triste porque hace unas semanas hablando con el director de una institución, que están realmente viéndose afectados por este proceso del COVID, la pandemia, las limitaciones de movilidad, de desaceleración de la economía, etcétera. Entonces están en un proceso de que quiero ya hacer la transformación digital, quiero quiero hacer lo que no he hecho en todos estos años. Y es como, es una maratón, no es un sprint, y es un proceso donde yo tengo que entender realmente, o sea, dónde estoy, quién soy, a quién atiendo, etcétera. O sea, no es un proceso que puede hacerse atropellado. O sea, no es el modelo que se puede hacer de forma tan acelerada sin el debido planeamiento. Y saber que hay que ser paciente. O sea, no es un proceso que yo empiezo hoy y en 2 meses ya lo termino, sino que es un proceso que toma años. Vemos que, y eso es interesante, o sea, los procesos en general, con muy pocas excepciones, vimos que no están realmente alineados con la estrategia de la institución. O sea, muchas veces, y la mayoría nos decía, y ustedes en su proceso de transformación digital lo tienen alineado a su estrategia. Claro que sí, está ahí, nosotros lo tenemos. Y no es cierto, o sea, cuando tratamos de validar por medio de otras preguntas, nos dábamos cuenta de que no era tal. Entonces es algo que todavía estamos un poco rezagados en lo que es la región. La importancia de alinear distintos procesos. Después, como decía, normalmente los procesos empiezan, qué sé yo, digamos, el proceso de contabilidad, ¿cómo lo automatizo? O sea, dejar de que las sucursales estén descentralizadas, sino que ya tenga un core bancario donde esté todo en línea. Se empieza más que todo por ahí y después ya se siguen con otros procesos ya más bien de cara al cliente. Después, otra cosa muy importante es la tecnología, si bien tiene muchos beneficios, también implica riesgos. Entonces, vemos que no necesariamente las matrices de riesgo de las organizaciones se están ajustando a la adopción de la tecnología digital. Eso es algo que es muy importante que hay que tomar en cuenta. O sea, hay ciertos riesgos que antes yo no tenía que van apareciendo con el uso de la tecnología. Y yo tengo que ser consciente de cuáles son esos riesgos y tengo que ver la forma en que los mitigo, los identifico y los manejo de forma adecuada.
perdón. Después, lo que hablábamos, y eso fue algo que fue interesante, porque tal vez los que tenemos algunos años en microfinanzas, esto no nos sorprende, pero para los consultores, ellos les llamaba mucho la atención de por qué en ningún caso las instituciones decían, queremos la transformación digital total. Y vemos que eso no es algo que se busca, incluso es importante mantener el contacto. Y yo creo que esta pandemia nos ha hecho a muchos entender mejor que realmente el contacto humano es importante, esa relación que vemos en muchos oficiales de crédito con sus clientes de años. A mí me ha tocado ir a visitar clientes donde el oficial llega y se mete literalmente en la cocina de la cliente y abre el refrigerador y ve qué hay para comer. O sea, hay una confianza, tal vez eso ya es como abusivo, me parece, pero lo que trato de decir es que se desarrolla esa relación tan cercana entre el cliente que permite identificar los riesgos que se van produciendo en mi cartera, que es algo que difícilmente se puede evitar y no es aconsejable de todo quitar. De hecho, en el caso de esta caja que yo les mencionaba en Perú, ellos hacen constantemente grupos focales y algo que siempre surge es que los clientes dicen, yo quiero mantener el contacto con mi oficial. Yo no quiero yo no quiero perder eso, yo no quiero que se olviden de mí, yo no quiero convertirme en un aparato, o sea, alguien que no sé quién hay detrás de esa pantalla. Entonces, algo que es muy importante. Después, eso ya lo mencioné, el alcance de la visión de los líderes con la organización. Es importante un liderazgo fuerte dentro de la organización. Los países, reitero, en general están en un nivel básico. Hay rezago y disparidad en lo que es la parte regulatoria, hay mucho por mejorar ahí, pero igual volvemos a lo mismo, no es algo que realmente esté dentro del control de las instituciones de microfinanzas. Falta todavía, hay debilidad en lo que es el desarrollo de una estrategia clara y una estructura, o sea, porque aquí volvemos a lo mismo, o sea, puede que yo esté convencido, pero no necesariamente la estructura que tengo. Entonces, por ejemplo, vimos en una institución que el que tenía era como un recargo de la parte de informática. Entonces, quería implementar ciertas ideas, pero resulta que a la hora de implementarlas tenía mucho rechazo por parte de sus pares, en el sentido de que ellos decían, bueno, pretenden que yo haga esto, pero yo estoy, o sea, muy lleno de trabajo, tengo muchísimas cosas como que para esta persona venga, y lo ven como que le estoy ayudando al de informáticas. Entonces, por eso que ese proceso, esa estructura, esa estructura y cultura que debe permear dentro de la organización para que todos sepamos, es un proceso por qué lo hacemos y por qué todos debemos estar involucrados. Entonces, si ponemos a una persona a cargo de este proceso, pero esa persona no tiene ningún tipo de autoridad, o sea, si esa persona está en línea con... teníamos incluso el caso de un proceso de transformación digital donde la persona a cargo reportaba al de informática y el de informática reportaba al gerente general. O sea, esa persona tenía cero autoridad y ese proceso obviamente estaba muy poco desarrollado. Entonces, algo que hay que tener en cuenta, la estructura es importante que desarrollemos. Y después, algo que vimos es que en general, y eso viéndolo individualmente está dentro de un nivel avanzado, las instituciones en general están haciendo una fuerte inversión en lo que son desarrollo de destrezas y habilidades de las personas para el manejo de esta nueva tecnología. Tal vez para los más jóvenes, los veinteañeros que ya nacieron con esa tecnología no es tan necesario, pero los que tenemos 20 y pico, ya estamos un poquito más maduros, o sea, ya la tecnología no es tan, bueno, evidentemente esta presentación lo demuestra, no estamos tan familiarizados con la tecnología, entonces se desarrolla, hay mucho aporte y mucha disposición de las organizaciones para invertir en su personal. Ahora bien, eso también implica un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo invierto en una persona, la probabilidad, o sea,
que me lo vayan a robar a esta persona es muy alta. Entonces, aquí vienen desarrollos tenemos que proteger nuestra inversión en ese talento humano que hay que tomar también en cuenta. Y otra cosa que vimos, hay planes muy bonitos, muy ambiciosos, pero no logran concretar. O sea, hablábamos con organizaciones y nos decían que tenían 2, 3 años de haber iniciado su proceso de digitalización y sin embargo el avance era muy poco. Y eso se habla porque hay poca coordinación, una mala coordinación entre las áreas. Y vemos que, por ejemplo, que se tiende a apoyar más a unas que a otras. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, volvemos a lo mismo. O sea, y me disculpo por ser tan repetitiva, pero realmente es relevante. Tiene que haber un liderazgo fuerte, tiene que haber una estrategia clara, tenemos que establecer una estructura que realmente nos asegure que vamos a poder realizar ese proceso de transformación digital y podemos asegurarnos que todas las áreas estén en armonía, todas estén coordinadas. Básicamente serían los principales hallazgos que obtuvimos de la información de las encuestas y las entrevistas. Muy bien, Georgina. Muy bien, yo creo que podríamos seguir en esto todo el día, ¿no? Yo los invito a que se queden. Vamos a tener una pequeña presentación de la red, sobre lo que la red ha hecho en la parte digital. Y también después tendríamos una oportunidad para aquellos que desean aún quedarse. Vamos a responder a todas las muy interesantes preguntas que han estado haciendo en el chat. Yo no quisiera terminar, solo para terminar, como dijimos, el estudio fue hecho antes de COVID, pero ciertamente el COVID tiene un gran impacto, ha acelerado, nos ha hecho ver, nos hace más evidente las ventajas que puede tener la digitalización. Habiendo dicho esto, y todos escuchamos el mismo cuento, sobre todo los donantes, los inversionistas, los fondos de inversión, todos quisieran que ya estuviéramos 100% digitalizados, ¿no? Es fácil decirlo, ¿no? Yo aquí quisiera hacer, sin embargo, y obviamente es bueno, ¿no? Bueno y debemos buscarlo. Sin embargo, el proceso de digitalización tiene que ser consistente y congruente con las realidades que se dan. Y una de las realidades que se dan en el entorno es ver dónde se encuentra mi país, dónde se encuentran mis pares, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo los otros? Por eso creemos que el estudio es interesante para poder tener un benchmark. Creo también una de las cosas que me impactó más a mí fue escuchar una presentación en que se habló de las 3 R's, ¿no? 3 R's que son básicamente los tres R's que yo debo tener en cuenta al momento de pensar en digitalización. Me pareció simple, pero a la vez bien profundo. ¿Cuál es la razón? Ya lo mencionó Georgina. ¿Por qué me estoy queriendo digitalizar? ¿Es porque los gringos me están diciendo que lo haga o porque todo el mundo lo está haciendo? ¿Porque al Foromic que voy dicen que hay que digitalizarse? ¿O porque... ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Es para bajar costos? ¿Es para darme mejor servicio al cliente? Tener bien claro por qué lo quiero hacer. Y luego, ¿con qué recursos cuento? O sea, ok, me quiero digitalizar, quiero dar mejor servicio al cliente. Ok, la pandemia me enseñó que para poder alcanzarlos debo digitalizarme. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué necesito para poder hacerlo, no? O sea, y tengo los recursos financieros, recursos humanos y el entorno me lo permite, la regulación me lo permite, la empresa de telecomunicación me lo permite, me lo facilita. ¿Cuál es el costo? Y eso no siempre se toma en cuenta, muchas veces se nos embarca porque nos dan asistencia técnica o alguien nos empuja y empezamos un proceso, primero sin saber por qué lo estamos haciendo, sin saber mucho lo que nos va a costar y si existen los recursos humanos, no solo es la plata, los recursos humanos y todo lo demás. Hay muchas preguntas que se han hecho también y espero por este tiempo de contestarlas en que se habla que no es solo los recursos de la empresa, sino que en el entorno.
Si la regulación lo permite, ya lo mencioné, pero también si los clientes tienen acceso a los medios digitales. Y quisiera, pues, es un tema que deberíamos abundar un poquito más. Y finalmente el retorno. O sea, está bien, hay una buena razón, mejor servicio para el cliente, sí, tengo los recursos financieros y humanos y el entorno me lo permite, pero y la empresa va a tener, sea la ONG o sea la microfinanciera, la cooperativa, va a tener un retorno, no solo cuantitativo, sino que también cualitativo. O sea, muchas veces se dice que va a reducir el costo. Eso todavía está por verse, ¿no? Muchas microfinancieras que se han embarcado, más bien los costos, al menos a corto plazo, se les han subido, ¿no? Y la calidad del servicio, sí, y en la pandemia, ciertamente el que tenía digital ha mejorado. Pero hay que saber ver lo que queremos, saber si lo podemos hacer y poder medirlo. Bueno, con eso, y nos quedaremos para ver las preguntas, con eso le pasamos el control a los amigos de la red que quieren hacernos una presentación. Podemos intentar, si quiere, Georgina, sálgase usted para poder ver si los amigos de la red pueden cargar la presentación ellos en forma completa. Adelante, por favor, Araceli. O Andrea, no sé quién la va a cargar. Sí, muchas gracias. Yo voy a cargar la presentación, si me regalan el host un momento. Y bueno, vamos a iniciar nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Araceli Castillo, coordinadora del programa Servicios Financieros Inclusivos de REDCAMIF, que nos va a explicar, ¿verdad?, la experiencia de la red, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los próximos pasos a tomar, cuáles son las prácticas que se han implementado, con qué instituciones hemos trabajado. Entonces, pues les vamos a dejar un poquito de referencia a lo que estamos haciendo. Bueno, muy buenos días. Gracias, Andrea, por la introducción y para mientras vas trasladando el host. Gracias a todos los participantes, gracias a Alex Silva y a Georgina por su presentación de los resultados del diagnóstico de los avances de la transformación digital en la región. Bueno, mucha información importante nos han brindado. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre la experiencia de REDCAMIF. Realmente es un programa piloto que hemos iniciado, pero creemos que hemos tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Para iniciar, pues quiero presentarles o hablarles brevemente de lo que es REDCAMIF. Veo que la mayoría sí ya nos conocen, pero hay algunas personas que nos están acompañando de otras regiones, ¿verdad? Bueno, REDCAMIF es la red centroamericana y del Caribe de microfinanza, que está representada por las 7 redes nacionales de microfinanza más representativas en cada uno de los países. La anterior, Andrea, correcto. De los países, incluyendo toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana, ¿verdad? Estas redes nacionales tienen afiliadas a 135 instituciones del sector, de las cuales 127 están apoyando directamente al cliente. El resto de las instituciones son instituciones de segundo piso o instituciones especializadas de asistencia técnica, etcétera, ¿verdad? Las instituciones que están brindando servicio a los clientes manejan una cartera de más de $1.000 millones de cartera, de las cuales el 44% está colocada en las zonas rurales. Estas instituciones están apoyando a 1.6 millones de clientes, de los cuales también el 57% son mujeres, ¿verdad? Entonces, si miran, pues REDCAMIF tiene un gran alcance en la región. Y bueno, tratamos de apoyar todo lo que es el sector en general. ¿Por qué REDCAMIF promueve la transformación digital? Bueno, uno de los objetivos estratégicos de REDCAMIF es la inclusión financiera, ¿verdad? Y los servicios financieros digitales desempeñan un importante papel en la expansión de los accesos y el uso de los servicios financieros básicos para los clientes. Siempre y cuando, ¿verdad?, estos servicios financieros digitales logren, primero, pues mejorar la experiencia del cliente, mejorar la experiencia del cliente,
todos los procesos de transformación digital que RedCamif apoya incluye la creación del mapa de experiencia del cliente, ¿verdad? Y esto es relevante porque el mapa de experiencia obliga a pensar la estrategia de transformación digital como un todo, ¿verdad? Lo que escuchábamos ahorita en los resultados del diagnóstico, ¿verdad? La transformación digital tiene que ser alineada con la estrategia institucional. Entonces, el mapa de experiencia del cliente ayuda también pues a pensar la estrategia como un todo y busca unir también esfuerzos entre las diferentes áreas internas de la institución. Otra cosa que también debemos mejorar con estos servicios es potenciar el acceso y uso de los canales digitales para incrementar las transacciones de los clientes, ¿verdad? Escuchábamos también con los resultados del diagnóstico que en la región todavía hay muy poco avance en los procesos de transformación digital. La mayoría de las instituciones aún no han producido soluciones para apalancar las oportunidades que ofrecen los canales digitales para mejorar la propuesta de valor de las instituciones para los clientes, de mejorar esa experiencia para los clientes y de flexibilizar el modelo de entrega, ¿verdad? Otro aspecto es, pues, por supuesto, ¿verdad?, el lograr una mejor eficiencia operativa en las instituciones y del rendimiento. Sin que estos servicios digitales promuevan este aumento en el rendimiento de las instituciones, también pues nunca van a ser, nunca se van a extender, ¿no? Todo este proceso realmente se desarrolla a través de una estrategia digital institucional que se alinea al planteamiento estratégico y comercial de la institución, ¿verdad? Para alcanzar, pues, con mayor eficacia los objetivos estratégicos. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Bueno, primero, pues, contar con un aliado estratégico. En nuestro caso, nuestro aliado estratégico es ADA de Luxemburgo. ADA ha trabajado desde hace varios años con RedCamif y bueno, desde el 2018 pues comenzamos a crear este programa de apoyar a las instituciones en su proceso de transformación digital. Y lo primero que dijimos es, tratemos de apoyar a crear esa estrategia de transformación digital, de crear esa ruta digital para que las instituciones vayan paso a paso logrando esta transformación, ¿no? Pues ADA realmente ya tenía un poco de experiencia en otras regiones y eso pues nos sirvió también para incluirlo en este programa. Como segundo aspecto fue contar con un aliado técnico de experiencia. El aliado técnico que contamos es con Amarante Consulting. Amarante Consulting tiene mucha experiencia en los procesos de transformación digital, tanto en Latinoamérica como en otras regiones. Tiene muy fuerte conocimiento también en las áreas de las microfinanzas. Y algo fundamental que buscábamos a RedCamif es que en todos estos procesos el cliente estuviera siempre en el centro, ¿verdad? Entonces la metodología que ocupa Amarante se enfoca mucho en mejorar la experiencia del cliente y eso fue fundamental para la selección. Como tercer paso fue la selección de las instituciones. Buscábamos instituciones que tuvieran compromiso y lineamientos estratégicos ya de transformación digital, ¿verdad? No tanto como estrategia, pero que sí en sus estrategias de negocio ya tuvieran compromisos con la parte digital, ¿verdad? También que estuvieran dispuestas a invertir en transformación digital y en tecnología, ¿verdad? Y otro aspecto fundamental también era buscar instituciones que estuvieran dispuestas a compartir su experiencia, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre en la red buscamos, ¿verdad? Compartir experiencia para todas nuestras afiliadas y al sector en general. Para comentarles un poco sobre la metodología y el diseño de estas estrategias de transformación digital, bueno, esta metodología parte de un análisis profundo de la situación de la institución y del ecosistema financiero digital, ¿verdad? Porque eso también mirábamos en los resultados de
del diagnóstico es importante conocer el ecosistema financiero digital del país donde opera la institución. Y pues la metodología busca soluciones que solventen al negocio de manera inmediata sin perder realmente el foco estratégico a mediano plazo, ¿verdad? El diagnóstico inicial, pues se hace un diagnóstico profundo interno a nivel de la institución en cuanto a capacidades, recursos, tecnología, cultura, pues a nivel externo, como les dije, de todo el ecosistema financiero digital, qué proveedores existen, cuáles son las regulaciones, cuáles son las compañías de comunicación, qué es lo que ya existe en el mercado y todo el entorno externo, ¿verdad? Diagnóstico también se refleja todo el planteamiento estratégico de los objetivos institucionales y fundamental todo el tema de la experiencia del cliente. Se hace, como les dije, el mapa de experiencia del cliente y todos los puntos donde el cliente aborda la institución. El diagnóstico también incluye la parte de la cultura organizacional, que es parte fundamental para poder promover estos procesos de transformación digital. El proceso termina con un documento bastante ejecutivo de las estrategias que incluye la ruta digital. Esta ruta digital está conformada por iniciativas o proyectos que puede la institución ir implementando a corto, mediano y largo plazo, desde la digitalización de sus procesos internos hasta lograr crear soluciones digitales para los clientes, ampliar sus canales de comunicación con los clientes, ¿verdad? Esta ruta digital, pues también las iniciativas, los proyectos internos se priorizan de acuerdo pues, al valor que genera para el cliente, al valor que genera para la institución. Bueno, esto ya hemos hablado bastante sobre el tema de la experiencia del cliente, pero la metodología incluye mucho sobre este enfoque y cada uno de los procesos o de los pasos que hacemos, lo que buscamos es lograr dejar una estrategia de transformación digital basada en mejorar la experiencia de los clientes. Algunos resultados hasta la fecha. Este es un programa piloto realmente. En estos 2 años se han apoyado a 7 instituciones con su estrategia de transformación digital. Estas 7 instituciones están en su proceso de implementación. Algunas con mucho más avance, ¿verdad? En la implementación ya algunas han creado canales digitales, soluciones digitales para los clientes y otras están comenzando con el tema de digitalizar sus procesos internos. Todo de acuerdo a la ruta digital que se les dejó con su estrategia, ¿verdad? Otro resultado grande para Red Camif y también para el sector en general es tener pues un conocimiento del ecosistema financiero digital en cada uno de los países. Eso lo tenemos bastante sistematizado en la red. Como es un programa piloto, pues hemos tratado de presentar este programa o proyecto a otros aliados estratégicos, a otros financiadores y inversionistas que quieran apoyar este tipo de iniciativas en la región. Vimos en el informe que estamos prácticamente en un nivel muy básico todavía en la región en estos tipos de procesos, así que hace falta mucho todavía por apoyar al sector, ¿verdad? Otro resultado que hemos tenido en este tiempo de la pandemia del COVID, también hemos apoyado a las instituciones en la implementación de soluciones digitales para asegurar la continuidad del negocio. No necesariamente a las instituciones que apoyamos con la estrategia de transformación digital, sino otras instituciones que también ya habían avanzado un poco en esto y que estaban listas para implementar canales digitales que acerquen a sus clientes. Presentarles algunas experiencias de tener implementada una estrategia digital ante la pandemia del COVID. Pues, aquí tenemos dos instituciones que apoyamos con su estrategia de transformación digital y que la están implementando y que ha sido muy provechosos para ellos en este tiempo de la pandemia. Por ejemplo, Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras
nos dice de que ha sido una ventaja, ¿verdad?, tener implementada su estrategia, primero porque han logrado mantener el negocio en marcha, han mantenido una comunicación efectiva con los clientes y han brindado acceso e información a sus clientes, y eso también les ha permitido a ellos apoyarlos y orientarlos en cómo continuar su negocio, ¿verdad? Y cómo continuar también manejando la relación con la institución. Les ha permitido también un control automatizado de la productividad del personal, ¿verdad?, de campo, reducción del tiempo y grado de exposición tanto del personal como de los clientes a través de todos los canales digitales que han implementado, y la capacidad de soporte remoto también a los empleados y a los sistemas a nivel interno, ¿verdad? Esta institución en este tiempo de pandemia incrementó el uso de sus canales digitales en casi un 66%, ¿verdad? Eso bastante satisfactorio. Banco ADEMI, que también es otra de las instituciones que hemos apoyado en su estrategia de transformación digital, nos dice de que pues, tener implementada la estrategia les ha permitido también mantenerse cercanos con los clientes y gestionando sus soluciones personalizadas. Les ha permitido también facilitar las operaciones a clientes nuevos. Realmente a través de estos canales han incrementado un 20% nuevas afiliaciones o nuevas creaciones de soluciones para sus clientes. Y han aumentado también el 60% en las transacciones a través de estos canales digitales. También les ha ayudado a gestionar su cartera de crédito, tarjetas de crédito, también en cuanto al seguimiento, cobranza, geolocalización de los clientes y otros, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sigue, verdad? Como les he mencionado, este es un programa piloto, necesitamos realmente ampliar el alcance. Si aquí nos escuchan financiadores o instituciones que están interesadas en unirse a esta iniciativa, a este programa, pues les invitamos realmente a acercarse a esta iniciativa y pues crear pues más apoyo al sector, ¿verdad?, en estos temas de transformación digital. En este tiempo también de la pandemia, pues RedCamif ha buscado cómo identificar iniciativas que apoyen a las instituciones en ese acercamiento hacia los clientes, soluciones digitales que estén al alcance de las instituciones, pero que sean seguras, que sean fáciles de implementar, que sean rápidamente fáciles de implementarse, ¿verdad?, en la institución, pero que sean de calidad y que tengan alguna experiencia en otras instituciones y países, ¿verdad? Algunas de las iniciativas que hemos apoyado es las creaciones de chatbot. Hemos encontrado aquí una solución bastante ágil de implementar y con buenos resultados. Tenemos prácticamente en 6 países de los 7 que apoya RedCamif con este chatbot. Más y más instituciones la están implementando. Y bueno, como les digo, queremos seguir identificando este tipo de iniciativas para traerlas a la región. También contamos con un programa de educación financiera digital, donde podemos ofrecer a las instituciones la utilización de una aplicación digital para sus clientes. Hemos creado una serie de videos que están disponibles para el sector, incluso en el tema de la pandemia. Hay 3 videos que son de uso gratuito, que todos los usuarios pueden bajarlo, todas las instituciones pueden bajarlo y son de uso gratuito, ¿verdad? Estos videos los pueden transmitir en las oficinas, en las sucursales, pueden enviarlo a través de WhatsApp, pueden tenerlo a través de las páginas web de las instituciones, etcétera, ¿verdad? Y pues otra iniciativa muy importante que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo en RedCamif es lograr tener una plataforma digital de información de las microfinanzas de la región, ¿verdad? Esta plataforma muy pronto se va a lanzar
Se llama MIFINDEX, es una plataforma que agrega la información del sector de Centroamérica y del Caribe, actualizada, que eso es algo muy importante para las tomas de decisiones de las instituciones, de los financiadores, de los donantes, etcétera. Va a estar disponible muy pronto. Esperamos también hacer un webinar para presentarles esta plataforma que seguramente va a ser de mucha ventaja para todos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Realmente en Redcamif estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido a la fecha. Y bueno, estamos abiertos a preguntas y respuestas. Gracias. Gracias a todos. Yo creo que, Andrea, usted nos va a coordinar la sesión de preguntas, ¿correcto? Bien, si quieren, empiezo yo con las preguntas que se hicieron de la primera parte y luego veo que hay también algunas preguntas para Araceli. Yo diría que las preguntas son muy diversas, ¿no? Y hemos tratado y se agradece a todos el entusiasmo. Yo creo que se pueden agrupar. Muchas de ellas hablan de la correlación que existe entre transformación digital y diferentes elementos, como por ejemplo la gobernanza. ¿Qué correlación hay entre transformación digital y gobernanza? Correlación con la regulación, por ejemplo. Yo diría que si hablamos de gobernanza, hay una clarísima correlación, ¿no? Es un tema que no es algo que se va a implementar a nivel de una agencia, sino que tiene que ser, es algo que involucra a toda la institución. Tiene que cambiarse el ADN de la institución. O sea, a ver, digitalizados todos ya estamos, ¿no? Desde el momento en que tenemos una página de Excel, eso ya es digital, ya estamos digitalizados. Pero lo que estamos hablando realmente aquí es ir más allá, es realmente movernos. Cuando Georgina mostraba que estamos en el 60 o en el 62%, cuando queremos pasar más allá a plataformas digitales, a un contacto, no queremos ser 100%, ya Georgina lo dijo, que eso aparentemente, perder completamente el contacto con el cliente no es lo que se está viendo, ¿no? Pero si queremos movernos, tener más facilidad de llegar a nuestros clientes con posibilidades de desembolsar, de cobrar, de tener contacto con ellos, ¿cómo hacemos eso? Eso tiene que venir del directorio, tiene que venir de la gobernanza, tiene que estar involucrada toda la organización. Se pregunta también con respecto al regulador, a la regulación. ¿Qué correlación hay con la regulación? Quizá yo dejaría que usted contestara eso, Georgina. Ok, bueno, o sea, como yo les decía, ahí se puede ir en ambas vías, o sea, un regulador que esté apoyando un proceso de transformación por parte de las instituciones puede generar un ambiente, un entorno amigable e incluso impulsar la transformación digital. Qué sé yo, por medio de permitir modificar la forma en que permitir ciertos procesos, o sea, permitir que las instituciones puedan pasar, por ejemplo, a un expediente digital, a la firma digital, cosas que hay todavía, claro, eso depende mucho de la infraestructura del país, pero vemos reguladores que todavía se encuentran un poco reacios a hacer eso. Vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia es muy claro, o sea, ellos no sé si ya lo lograron, pero hasta hace poco no podían tener sus servidores en la nube. O sea, algo que para muchos es con lo que empiezan. Qué sé yo, que hay que tener siempre el expediente físico, que no se puede solo con el expediente digital, o incluso hay países de los que analizamos donde no se puede usar la firma digital, no porque no quiera, o sea, sino porque el entorno, la infraestructura del país no lo permite. Entonces,
y, por ejemplo, vemos países, por ejemplo, como México, como Colombia, donde como existe una regulación, entonces eso también ha ayudado a impulsar un poco más la transformación digital y el surgimiento de otras organizaciones más digitales. Entonces, definitivamente hay correlación, o sea, puede ir en ambas vías, puede entorpecer el proceso, puede facilitarlo. O sea, en el caso de nosotros, cuando nosotros me refiero a la región, en general no ha sido neutra, no es que la ha fomentado, pero tampoco la ha desviado. Entonces, no sé si espero haber respondido a la pregunta. Perfecto, Georgina. Yo creo que aquí tenemos algunos otros temas. Muchos de ellos, y no sorprendentemente, hablan sobre qué correlación hay entre digitalización y los clientes. Habla del nivel de digitalización que el cliente tenga, ¿no? O sea, podemos estar pensando en muchas cosas, pero si los clientes no tienen internet, por ejemplo, ¿no? O no tienen acceso a internet, o lo que hemos visto en algunos lugares que sí tienen acceso, pero eso viene con un costo, ¿no? Cada transacción. ¿Y quién va a cubrir ese costo? Una pregunta relacionada era si hay diferencia entre una digitalización dependiendo del nivel de pobreza de los clientes. Yo diría que claramente la hay, ¿no? O sea, todos nosotros como usuarios, nosotros estamos todos digitalizados. Aquí estamos en una conferencia virtual, ¿no? Pero eso significa que tengamos acceso a anchos de banda, que tengamos... y no es, cuando nosotros hacemos nuestra banca por internet, lo hacemos muy diferente de lo que un cliente muy pobre de microfinanza va a hacer. Los mecanismos que se utilizan para una banca personal de clientes de medio ingreso, alto ingreso, va a ser muy diferente del que se usa para pequeños ingresos. Incluso hemos sabido de gente que lo está haciendo usando WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no usa ancho de banda, y hay aplicaciones para eso. Otra pregunta, por ejemplo, es, y quizá con esto se lo dejo quizá a Araceli que complemente las preguntas que han hecho para la red. Otra pregunta tiene que ver, por ejemplo, con hasta dónde se va a digitalizar. ¿Será que debemos, Georgina ya lo respondió en cierta medida, pero apareció la pregunta, ¿hasta dónde queremos digitalizarnos? ¿100% debe ser el objetivo? El objetivo debe ser, y ya lo hemos dicho varias veces, es lo que más convenga a los clientes, ¿no? O sea, tomando en cuenta, obviamente, lo que la institución pueda y tenga los recursos para hacer. Yo comentaría por nuestra experiencia que ese 100%, eso es una fintech, ¿no? Lo que estamos definiendo es una fintech. Aquí estamos hablándole a las microfinancieras. Que si se van a convertir en fintech, no lo creo, ¿no? De hecho, las fintech han tenido mucho éxito en ciertos aspectos específicos, para transferir dinero, para hacer ciertas cosas que realmente pero cuando ya se llega a darle un servicio financiero integral a los clientes, sobre todo a los clientes de bajos ingresos, como ya lo dijimos, en los países en que se ha avanzado mucho más en esto, sobre todo en África, los resultados no son tan convincentes, ¿no? O sea, primero hay altos costos, muchas veces se ha podido hacer porque los servicios son subsidiados, en otros casos se ha hecho, sobre todo, pero los resultados son en cuanto a la utilización del crédito, en la recuperación del crédito. Para las moras, y eso antes de COVID, las moras eran en algunos casos de más del 30, 40, 50%. El uso que se le daba a ese dinero, hay muchas cosillas ahí, entonces llegar al 100% y responder la pregunta no debe ser un objetivo, debe ser lo que convenga al cliente teniendo en cuenta la coyuntura. No sé si Georgina quiere completar y después le damos la palabra a Araceli, ¿no? Sí, y nada más para cerrar quisiera, o sea, un poco con lo que hemos observado ahora con la pandemia. Y es que lo que decía don Alex, o sea, no es lo mismo atender un segmento que, o sea, de menor estrato, digamos, de menor ingreso que otros. Por ejemplo, hay el caso de un banco en Ecuador que sus clientes dicen, ok, yo tengo un teléfono inteligente, pero lo que pasa es que no tengo saldo, entonces no puedo hacer ninguna transacción porque no tengo saldo, no tengo datos para poder hacer. Entonces, el banco tuvo que subsidiarle al cliente esa parte. Hay otra cosa muy importante, no porque una persona tenga un teléfono inteligente significa que lo sabe usar.
Entonces, todavía hay limitaciones generacionales. Hay regiones donde la infraestructura no hay buena conexión y aparte de eso, muchos clientes tienen un teléfono porque algún hijo o algún nieto se lo regaló, pero lo que saben hacer es lo básico, responder una llamada. Es más, a mí me tocó ver el caso de una persona que ni siquiera sabe hacer llamadas de su teléfono inteligente. Entonces, por eso, cuando hablábamos antes de que debemos hacer un análisis de lo que tenemos que considerar y hasta dónde vamos a llegar con transformación digital, pues como decía yo, este proceso no termina y eso va a ir cambiando. O sea, conforme vayan apareciendo más generaciones que estén más familiarizadas con la tecnología, pues evidentemente las instituciones van a estar obligadas a hacer un paso más en lo que es la transformación digital. Pero aquí lo importante al final de cuentas es, eso yo lo puedo medir si yo estoy enfocado y centralizado en mi cliente, donde yo estoy al servicio de él y logro identificar cuáles son las necesidades. Entonces esa transformación la voy a poder hacer siempre y cuando yo mantenga ese foco. Adelante, Araceli. Ok, yo veo una pregunta para mí de don Juan Vega. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para avanzar con la transformación digital y cuáles son las lecciones aprendidas de las implementaciones, ¿verdad?, que hemos realizado? Bueno, uno de los principales desafíos para avanzar en este tema digital, lo que hemos visto es que las instituciones que han estado trabajando sus temas de digitalización de procesos o de temas de incluir algunas iniciativas digitales para los clientes y que no cuentan con estrategias digitales, eso es un principal desafío, ¿verdad? Porque las instituciones pues han venido adquiriendo algunas soluciones o desarrollando algunas soluciones y de repente se pueden encontrar en que su core bancario se quedó corto. Entonces van a pasar un proceso de cambio de core y todos estos avances que han tenido de soluciones puede ser que después ya no se puedan integrar con el nuevo core. Entonces esas son de los principales desafíos que hemos encontrado y que seguimos encontrando, y que bueno, que puede ser que también en este tiempo de COVID muchas instituciones están implementando soluciones digitales sin contar con una estrategia digital completa, ¿verdad? Eso es un desafío bien importante que se debe trabajar. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en estas implementaciones? Las lecciones aprendidas es, bueno, todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El tema de la experiencia del cliente tiene que estar incluido en estos procesos de transformación digital. El tema del acompañamiento de esta transformación digital con un acompañamiento hacia una cultura digital institucional también. Eso es un desafío. Muchas veces también en las instituciones, como hemos visto, piensan que transformación digital es tecnología. Entonces, crear esos equipos más bien de transformación digital donde sea un equipo conjunto, donde estén las principales unidades de negocio aportando hacia este proceso de transformación digital. Sí, no he visto otra pregunta, no sé si Andrea tenías otra, creo que Andrea la tiene silenciada, Alex. Sí, he tratado pero ella tiene que, yo ya la liberé, ella tiene que liberarse. Ok. Pero, y disculpe, aquí desde ya le pido disculpas, Andrea, pero mientras ella se libera, aquí entró otra pregunta que me parece muy interesante, okay. Y habla sobre que en esto de la digitalización, ¿cómo se entrelaza todo? Y me llama la atención porque usted lo mencionó, Araceli. Pregunta si esto debe ser una parte, ¿qué sectores deben participar? Y esto está unido con lo que se dijo gobernanza y con lo que usted dice del plan estratégico. Esto es una estrategia, la digitalización es algo que debe ser una parte integral de la estrategia, afecta a la gobernanza, es parte integral del proceso de digitalización, ¿no? Creo que no se puede hacer sin eso. No sé si Georgina, si usted quiere comentar. Tal vez aquí un poco, redundar sobre lo que se mencionó anteriormente. O sea,
Es importante que un proceso de transformación digital esté integrado por varias áreas de la institución, o sea, no podemos centralizarlo en una persona, tenemos que integrar a las demás y respondiendo a la pregunta de esta persona, o sea, definitivamente tienen que involucrarse a todas las áreas, o sea, hay que involucrar a lo que es la parte administrativa, lo que es la parte de riesgo, lo que es la parte financiera, lo que es la parte comercial, o sea, porque todos los procesos están integrados y al final de cuentas van a afectarlos a todos. Entonces es importante para asegurarnos de que algo es posible, o sea, que es viable, medir los riesgos que implica hacer cualquiera de esos cambios y también para vender la idea, para hacer partícipes a todas estas áreas para que el proceso sea más exitoso. Entonces, definitivamente hay que involucrarlos a todos. Debe haber una persona que sea como el director de orquesta, como mencioné anteriormente, que tenga la suficiente autoridad, o sea, o que reporte a una persona con suficiente autoridad que pueda decirle, mira, necesito que le ayudes a Juancito con el proceso, con estas cosas que le toca a tu área. Entonces es muy importante que tenga, que estén integradas todas las áreas, que tenga el suficiente liderazgo y el apoyo de la estructura de gobierno de la institución. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice, ¿considera que la muestra de esta experiencia piloto ofrece representatividad para generalizar conclusiones a nivel regional? Pues específicamente no, ¿verdad? Son muy pocas todavía las instituciones que hemos apoyado. Por eso requerimos de que otras instituciones se nos sumen a esta iniciativa para generar ese alcance. Sin embargo, pues las instituciones que hemos estado apoyando no necesariamente todas son las grandes, también hay instituciones pequeñas y eso ayuda también pues a ir generando resultados para posteriormente generalizar conclusiones, ¿verdad? Lo que sí hemos visto que las instituciones que cuentan con su estrategia están mucho más fortalecidas y más en estos tiempos de pandemia, han salido adelante muy rápidamente, han podido resolver ágilmente el contacto con sus clientes y eso pues por lo menos ya va generando resultados y experiencias aprendidas, ¿no? Yo diría, yo complementaría eso, Araceli, diciendo que desde el punto de vista del estudio, la muestra que se tomó es estadísticamente significativa. Sin embargo, es significativa dentro del número de instituciones comparado con el número de instituciones que existen, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es, digamos, el criterio que se utilizó para escoger qué instituciones participarían y luego la forma en que se condujo las entrevistas, a quién se entrevistó, las preguntas que se hicieron, obviamente introducirían elementos que podrían dar una distorsión. Entonces, cuando se hace la pregunta, y aquí estoy viendo otro ángulo, desde el punto de vista del estudio, estadísticamente sí es significativo. Y por lo tanto, la respuesta, las conclusiones deberían ser tomadas como relevantes. Sin embargo, como todo estudio tiene errores, o podrían haber errores importantes en la metodología. Uno de ellos sería, ciertamente esto es pre-COVID, ¿no? Yo creo que, como bien dice Araceli, desde COVID nos empujó a todos a digitalizarnos. De hecho, en vez de estar reunidos en Tegucigalpa, estamos aquí haciendo un foro digital, ¿no? Entonces, obviamente, esto antes no lo hubiéramos pensado. Entonces, las respuestas que hoy estamos dando fueron antes de COVID, por lo tanto, no son, pero sí hay mucha relevancia en las respuestas en cuanto a dónde se encontraban las instituciones antes de esta pandemia. No sé, Georgina, si usted quiere comentar sobre eso. No, totalmente de acuerdo, y yo creo que esto más bien viene a reforzar uno de las conclusiones del estudio, es la importancia de tener una estructura, una estrategia, como dicen Araceli y don Alex, o sea, porque eso nadie anticipaba la pandemia, o sea, ninguno de nosotros nos hubiera imaginado que estaríamos en el punto en que estamos el día de hoy. Pero aquellas personas que tenían o aquellas organizaciones que tenían una estrategia están mejor posicionadas que aquellas que simplemente no la tenían. Entonces yo creo que aquí
para efectos. Y yo creo que en Calmedo hemos hecho ya varios estudios que al final vienen a reforzar algo. Es muy, muy importante tener un buen gobierno corporativo dentro de la organización. Es importante tener una estrategia clara, una visión, una misión que esté, o sea, que no esté solo definida, sino que esté interiorizada dentro a todos los niveles de la organización. Y eso nos permite estar en una mejor posición de reaccionar a situaciones como la que enfrentamos en este momento. Bien, de nuestra parte, creo que nos queda... Ya ahora sí que estoy un poco libre. Yo creo que ya faltan... Muchas gracias. Bueno, me gustaría compartir una pregunta por acá y también un comentario para don Alex y Georgina. Les felicito por el estudio, muy interesante. Les dejo una consulta y en seguimiento a lo que decían ahorita sobre estos primeros pasos, ¿verdad? Y cómo iniciar. ¿Cuáles serían los retos más grandes para empujar la transformación digital en América Central? Creo que desde aquí podemos tocar los dos ángulos que decía don Alex, de la parte del estudios, lo que tenemos como las referencias, las conclusiones y también desde la parte de la experiencia de RERCAMIF. Entonces le doy la palabra a Ontrix y luego pasaríamos con la experiencia de RERCAMIF. ¿Qué comentarios tiene? Muchas gracias, Andrea. Y me gusta que que al final la hayamos podido liderar. Y disculpe por cualquier... Pero yo diría lo siguiente. Para mí el gran reto es... y resume todo lo que hemos estado discutiendo. El reto es saber qué es lo que queremos, ¿no? O sea, saber por qué lo estamos haciendo. Para mí el reto es no digitalizarse porque sí, sino que porque he entendido que es algo que tengo que hacer, es algo que me va a ayudar a servir mejor a mis clientes, me va a bajar mis costos. Y una vez que yo tenga eso, el reto es, ok, ¿y cómo está mi entorno, no? Y ahí creo que por donde más bien la pregunta venía por ahí es, ¿qué es lo que tenemos que hacer como organizaciones individuales? ¿Qué tenemos que hacer como redes? ¿Qué tenemos que hacer como instituciones de apoyo, donantes, para que esto suceda de la mejor manera? Y aquí creo que ahí más bien creo que le pasaríamos el bastón a la red, que es lo que... yo le digo, yo he visto lo que se hace en otras regiones, lo que está haciendo la red en Centroamérica y el Caribe, pues, o sea, con República Dominicana creo que es muy loable, es un trabajo muy, muy amplio y creo que eso está ayudando a resolver los escollos. Si acaso yo diría que el entorno es muy importante, el entorno depende, el entorno me refiero a regulación, sí, pero también qué hacen las telecomunicaciones, algo que yo he visto, por ejemplo, que es muy útil, el Perú lo tiene, por ejemplo, que es un interconectador, algo que permita la interconexión de todos los participantes. O sea, que si una vez que yo tengo un monedero electrónico, que ese monedero electrónico pueda tener acceso a todos los ATM del país. Piense, por ejemplo, o a la mayoría de los ATMs, que todos los bancos, las microfinancieras, las cooperativas, todas con un monedero electrónico estén conectados a través de un sistema, de una misma interconexión. Básicamente una caja de compensación, como existe con los bancos, o que existía, porque casi nadie lo usa para los cheques, el sistema de una caja de compensación, pues también una compensación, una interconexión para los diferentes monederos electrónicos. Por ejemplo, yo creo que eso en el Perú está funcionando y me parece muy, muy loable. Como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, que el gobierno, el regulador puede hacer, pero el papel de las redes es vital. Ahí, Araceli, obviamente se la sirvo, ¿no? Para que usted pueda complementar. Sí, bueno, además del desafío que les comenté sobre la elaboración de las estrategias digitales a nivel de la institución, pues un desafío que también nosotros nos hemos planteado es cómo crear esas capacidades en las instituciones para ir desarrollando estas estrategias de transformación digital, ¿verdad? No solamente apoyarles con una consultoría externa que les deje su transformación, su estrategia, ¿verdad? Definida, sino ir dejando esas capacidades instaladas, porque
pues estos procesos de estrategia son interactivos, no es que lograron cumplir con la ruta digital que le damos y hasta ahí llegó su transformación digital, ¿verdad? En estos temas digitales va a ser forever, ¿verdad? Entonces estos procesos tienen que ser interactivos, tienen que ser interactivos en las instituciones y bueno, como desafío eso también nosotros como redes tenemos ese desafío de cómo lograr, ¿verdad? Dejar esas capacidades instaladas en el sector. Además de lo otro, lo que les dije, de buscar fondos, buscar otras iniciativas que se unan a este esfuerzo para ampliar el alcance realmente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Considerando este tema de las telecomunicaciones y el Internet, hay una pregunta por acá. ¿Qué tanto los procesos de transformación digital internos toman en cuenta o encuentran limitación en la alfabetización digital del cliente? Las generaciones no tan fuertes en uso de tecnología se ven limitados por la penetración del Internet. ¿Qué resultados hay sobre esta pregunta, Georgina y don Alex, en el estudio? Tal vez si quiere yo la respondo, o sea, vamos, o sea, cuando depende también la mezcla de generacional de clientes de una institución. O sea, los muchachos jóvenes evidentemente van a estar más anuentes, incluso van a esperar que las organizaciones les den esos medios electrónicos para poder utilizar. Las generaciones un poco más maduras y tienen un poco más de problemas porque no están, o sea, sienten cierto temor con la tecnología. Por ejemplo, hay un caso, son dos de Perú, por ejemplo. Fue muy interesante, o sea, ellos es una institución que trabaja con bancos comunales, están haciendo un proceso muy ambicioso de digitalización, pero tenían mucho rechazo de los clientes. Entonces, ¿qué eso implicó? El mismo gerente comercial se fue y se reunió con varios grupos de señoras y les explicó y se sentó y les dijo, mire, es que tiene que hacer esto y tiene que apretar. Resulta que como a las semanas, resulta que ya las tenían vistas de que las señoras se reunían, manejaban platita y llegaban. Pues llegaron a asaltarlas y resulta que ya todas las señoras se habían montado en el autobús de la digitalización. Entonces llegaron y no lograron llevarse nada, o sea, pues tal vez los telefonitos que tenían, pero lo importante que era la cuota que tenían ellas, ya la habían pagado, o sea, antes, o sea, esos medios va convenciendo poco a poco, pero sí requiere de mucho esfuerzo, por lo menos por parte de las organizaciones, con esas generaciones que todavía no, o sea, que hay cierto temor con la tecnología, como decía, o sea, gente que tiene su teléfono pero no sabe manejarlo, o por ejemplo, me tocó ver el caso de un grupo, era un grupo solidario, donde la líder era una señora que no sabía manejar el WhatsApp. Entonces todas las señoras alegaban de que cómo era posible que tuvieran que reunirse para llevarse el recibito si con una foto de WhatsApp ya podían mostrarlo. O sea, todo eso va a requerir de mucho esfuerzo y eso dependerá de la mezcla. O sea, los jóvenes evidentemente no necesitan convencerlos, más bien ellos lo piden, y los maduros son los que necesitan un poco más de apoyo, que con el tiempo pues eso va a ir cambiando porque esa mezcla va a ir modificando y más van a venir tomando una mayor participación aquellos que se sienten más cómodos con la tecnología. Perfecto. En este contexto, bueno, ¿qué tanto debemos de transformarnos o qué primeros pasos debemos de dar? Entonces, por aquí tenemos también otra pregunta. Entonces, ¿debe de haber un equilibrio entre los servicios digitales y los servicios presenciales? ¿Qué opinan ustedes? Esta es la pregunta de los $100,000, ¿no? O sea, y yo creo, voy a dejar a Georgina contestarla solo con el preámbulo de decir que no existe una respuesta para eso. No hay una respuesta, ciertamente dependerá de la institución, el momento, pero adelante, Georgina. No, totalmente de acuerdo, o sea, no existe una única respuesta a eso, volvemos a lo mismo, depende, o sea, lo que tengo que primero entender es a quién estoy atendiendo. Por ejemplo, el caso y aquí está el gerente de una institución aquí en Costa Rica, donde trabaja con grupos solidarios, o sea,
al principio con todo esto de la pandemia, que no se puede circular, se han hecho muchas las reuniones a través de WhatsApp, a través o sea, virtuales, pero volvemos a lo mismo, o sea, la conexión no siempre es ideal, el contacto humano siempre hace falta y eso va minando la cohesión del grupo. O sea, yo creo que tenemos que ir midiéndolo y por eso es importante que interioricemos el proceso y entendamos bien a quién estamos sirviendo. Y por eso es muy importante también, o sea, que nos enfoquemos en nuestro cliente. O sea, porque de eso dependerá qué tanto podemos ir a una parte de digitalización. Si nuestra cartera son la mayoría de personas jóvenes, evidentemente podemos ir mucho más adelante que si nuestra cartera son personas de 40 y pico, 50 o 60 años. O sea, eso tenemos que evaluarlo y eso dependerá de la organización realmente hacer la tarea de entender a quién estoy sirviendo y cuál es mi propósito. Perfecto, muchas gracias, Georgina. Luego tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿qué factores comunes se han podido identificar en las instituciones que han avanzado más en la transformación digital? Como recopilados estos mismos factores en estas instituciones que han iniciado este proceso. ¿Qué es lo que tienen en común estas instituciones? Yo diría que 3 factores. Uno, una estrategia clara que está alineada con el proceso, o sea, lo que es la importancia de lo que hablaba Araceli, del apoyo que le están dando a esas instituciones porque alguien preguntaba, ¿por qué se resisten las instituciones? No sé, no es porque no estén convencidas de que es necesario, el problema es que no saben cómo, yo diría, o sea, es que no sé por dónde arrancar, ese es el problema. Entonces, una estrategia clara es muy importante, un liderazgo fuerte, y tercero, diría yo, que es un enfoque centralizado en el cliente. Yo puedo tener una estrategia clara, pero si mi estrategia no está dirigida a atender al cliente, voy a terminar diseñando productos que mi cliente no necesita o no le interesa. Entonces, no va a ser exitoso. Y necesito también un liderazgo de alguien que esté ahí haciendo haciendo porras, convenciendo a la gente, internalizando y manteniendo a todo el mundo alineado en el proceso, o sea, asegurando. Yo diría que son esos 3 factores. Perfecto, esta sería, bueno, creo que ya vamos por terminar, estamos en las últimas preguntitas, les vamos a mandar la grabación, las presentaciones para que la tengan a mano. Vamos a hacer un envío masivo y también van a estar disponibles en la web de REDCAMIF y tanto como en la web de ONTRIX. Entonces vamos ya casi cerrando con las preguntas, pero por acá tenemos una para Araceli, que nos habló de la parte del diagnóstico y todo el trabajo que se ha venido realizando con ADA y con el aliado estratégico también Amarante. ¿En qué medida afecta la falta de digitalización de los clientes el esfuerzo de la IMF en la transformación digital? En el diagnóstico han surgido, imagino, algunos aspectos para que nos puedan, pues, resumir algunos. Bueno, realmente no es una afección para la institución que todavía, por ejemplo, los clientes, muchos de los clientes todavía no cuenten con teléfonos inteligentes, pero ahora ya sabemos muchos estudios donde la mayoría de nuestros clientes ya tienen un teléfono inteligente. Entonces, no es una gran afección para las instituciones hasta este momento continuar con estos procesos de transformación digital, ¿verdad? Los impedimentos realmente los tenemos internamente en nuestros procesos, que todavía no los tenemos digitales, en nuestras capacidades de producir servicios digitales para los clientes y ampliar esos canales digitales en el sector. Y bueno, en el tema externo, más que todo, pues algunos temas regulatorios en los países, ya hemos hablado mucho. En algunos países también los proveedores de soluciones digitales también sí son escasos, pero bueno, eso tampoco no necesariamente tienen que ser locales. Hay muchas experiencias internacionales que ahora no son de alto costo y que han tenido pues excelentes experiencias en la implementación, así que ese tipo de afectaciones realmente para la institución no es relevante.
Perfecto. Bueno, 2 preguntitas más y vamos a cerrar la sesión. Aquí dice, las instituciones más avanzadas en transformación digital se enfocan al segmento de la población más vulnerable o hay diferenciación de la transformación digital según el segmento que atienden. Yo respondería diciendo lo siguiente. Cuando uno visita a veces a proveedores de servicios de temas digitales, una pequeña microfinanciera, digamos, que representa menos del 0.1% de los activos del sector financiero, puede parecerle no muy interesante a cualquier proveedor que da servicios al sector financiero. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que ese 0.1% de los activos del sistema financiero en número de clientes y en número de transacciones puede ser quizá la más alta del sistema. Y eso que estoy diciendo es un hecho real. En algún país existe una institución que es menos del 1% de los activos financieros, pero es la que más transacciones tiene. ¿Por qué? Porque tenemos muchas operaciones y muchos clientes y muchas operaciones. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque obviamente hay mayor incentivo para digitalizar esto. ¿Por qué es que nuestras tasas son tan altas? Son altas. Mucha gente piensa que las tasas son altas por el riesgo. Dice, claro, son pobres, no van a pagar, hay que cobrarles más. No, es por los costos operativos, ¿sí? La microfinanza siempre han tenido costos operativos muy altos. En la medida en que logremos reducir esos costos, podemos ofrecer tasas más bajas. Y esos costos son altos por el número de transacciones y el costo de estas transacciones. Sí, la digitalización en ese sentido puede ser un elemento muy importante. Y a eso es uno de los mayores incentivos. Con esta introducción quizás la dejo que usted responda, Georgina. Ok, bueno, de los casos estrella que vimos nosotros en los estudios, todas están enfocadas en los sectores más vulnerables. Y como decía yo, vimos instituciones reguladas, instituciones no reguladas, vimos casos de unas recién reguladas o sea, la figura jurídica no incide en el éxito de una institución o no. Lo que incide es, y tampoco el mercado, o sea, todas ellas atienden sectores vulnerables, pero todas ellas están enfocadas en el cliente. O sea, tienen una buena estructura de gobierno, o sea, hay un liderazgo fuerte, o sea, liderando el proceso de transformación, y tiene una estrategia clara, y todas están enfocadas. O sea, igual, lo único que sí observamos nosotros en general es que fue muy interesante porque la industria de microfinanzas tradicionalmente fue una industria innovadora. O sea, las microfinanzas totalmente vino a disrumpir el mercado, o sea, vino a probar que ciertos prejuicios estaban mal. O sea, el hecho de que, lo que decía don Alex, las tasas de microfinanzas no son altas por el riesgo, o sea, porque el riesgo no es mayor. Hay formas de atender a esta gente, simplemente ha resultado un poco más costosa. Pero el asunto es que aquí estamos enfocados en el cliente, entendemos por qué estamos con esto y todas se enfocan. Y igual, yo puedo no necesariamente estar enfocada en los más vulnerables, pero algo que la industria de microfinanzas ha obviado es ese aspecto innovador, y vemos que en general la mayoría de las instituciones de microfinanzas son seguidoras de lo que está haciendo la banca comercial tradicional. Pero en general todas atienden sectores vulnerables y como dice don Alex, o sea, hay incluso unas que en Ecuador que tienen la parte de banca comercial tradicional y la banca de microfinanzas, y microfinanzas representa una parte muy, muy importante dentro del total de ingresos de la institución. Entonces, es simplemente que ellos lo tienen bien claro, o sea, qué es lo que quieren atender y a quién quieren atender y cómo. Y si yo fuera a resumir ambas respuestas, diría, y respondiendo a su pregunta, que la digitalización puede y debe tener mayor impacto en los sectores más vulnerables, siempre y cuando se haga dentro de la realidad de la empresa, del entorno, y teniendo en cuenta, como dice Georgina, qué es lo que el cliente
realmente necesita. Y ahí es donde viene la pregunta que se hizo al principio, ¿dónde está el equilibrio entre las metodologías que ya conocemos y la estructura que ya poseen las microfinancieras y la necesidad de tener ese contacto con el cliente? ¿Hasta dónde podemos avanzar? Y la respuesta es clara, sí, hay un gran potencial y los sectores más vulnerables son los que más se pueden beneficiar, pero hay que saber hacerlo y no hay así, volviendo a una pregunta que se hizo antes, no hay una sola medida, una sola respuesta, ni del porcentaje ni de cómo hacerlo. Eso deberá ser caso por caso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Tuvimos muy buena convocatoria. Nos gusta que hayan estado de todos los países. Tuvimos países de Latinoamérica, Colombia, Perú, México, Centroamérica. Les agradecemos muchísimo la participación. Como le indicamos, van a recibir sus presentaciones, van a recibir también la grabación. Y pues los esperamos. Agradecemos a Ontrix, a Alex, a Georgina, a Araceli por su participación y la presentación. Y estamos a la orden para próximos webinars, para lo que necesiten. Pueden dejarnos también sus correos si necesitan más información sobre los temas, alianzas. Y pues damos por concluido el webinar. Que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Luego. Feliz día. Igual, gracias.